Ahora, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a voltear este controlador, lo voy a dejar en pelota. Este controlador tenía una lista de mis tareas, bótelo, esa lista se inicializaba aquí, bótelo, este controlador retornaba aquí un OK con mis tareas, quitemos esto, cuando le hacíamos un add, simplemente lo voy a dejar aquí vacío, que me retorne un OK, así ya lo cuadramos. En el put también buscábamos la tarea, no vamos a decirle simplemente, vamos a hacerle aquí que nos retorne un OK. Y aquí en el delete estamos retornando un no content. Dejémoslo así vacío. Pues obviamente el control no está haciendo nada, pero ya lo vamos a darle ya vida, utilizando las mismas firmas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a inyectar? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría, ojo pues, yo podría hacer esto, decirle que var context es igual a new data context. Yo puedo hacer esto. ¿Cómo les parece? Mira, yo podría hacer esto. Y si yo hago esto, que sí, bueno, pero igual el data contest también requiere unas inyecciones y claro, que necesitas DB contest otro, no, olvídense de esto. Pero más o menos esa es la idea. Yo podría crear la base de datos desde acá. Si la creo así, ¿qué está pasando? Mi controlador es dependiente de la base de datos. Es diferente si yo hago lo siguiente. Si nosotros le decimos que en el constructor, y aprendas en esto, el constructor es la nalga de las clases, porque por ahí es donde aplicamos las inyecciones. Entonces yo le puedo decir aquí data contest y lo voy a llamar contest. Entonces usted dice, bueno, coño, ¿quién llama a esa clase con ese constructor? Nadie. ¿Cómo opera eso? Muy sencillo. Si usted recuerda, por aquí en la clase Program, nosotros le dijimos que adicione un data contest llamado data contest. ¿Cómo opera esto? Cuando el compilador le dicen, hey, te están llamando con un data contest, él viene a esta clase y pregunta, hey, ¿quién es data contest? Y aquí la línea 9 levanta la mano y dice, yo soy data contest. Ah, sí, bueno, pásame una inyección SQL Server con este string de conexión. Y voilà, llega a la base de datos. Esa es la forma más sofisticada que podemos tener para conectar la base de datos. Ahora, si lo dejo así, ¿qué significa? Que solamente tengo contexto en el constructor. Yo no quiero contexto en el constructor, yo necesito contexto en toda la clase. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, le puedo decir aquí control punto y le digo que me agregue esto como un campo. Si le digo que me agregue esto como un campo, él crea una propiedad de lectura llamada data contest, y esa propiedad de lectura la asigna en el constructor. Ahora, por estándar de nombres, las propiedades privadas empiezan con un underline, control punto. Y así yo no me confundo. Yo sé que todo lo que tenga underline es porque es una propiedad privada. Y ahí que estamos diciéndole que el contexto tiene vida durante todo el constructor. Y ahora sí, vamos a hacer los métodos. Porque el read only significa que solamente es asignada en el constructor. Ya no la puedo desasignar. Eso es. La estoy protegiendo para que no me la cambien y me la tire. Por error, yo no me tire esa conexión luego. Ahí está. Ahora, para hacer un get, vea cómo es de sencillo. ¿Se acuerda que hay un contexto de datos? Recuerde que contest es la base de datos. Toda la base de datos con todas las tablas. Pero yo le digo contest punto. Mira que aquí me aparece que my task. ¿Y qué es my task? Mis tareas de la base de datos. Y si yo le digo punto to list, ¿qué significa? Devuélvame esa lista porque convierta y listo, ahí tenemos el get. Ahora, normalmente cuando hacemos un get, yo necesito dos get. Un get sin parámetros que me devuelva todas las tareas y otro get que yo le pase como parámetro cuál es la tarea que yo quiero. Entonces voy a sobrecargar este get, voy a copiar este get y voy a crearme otro get y le voy a pasar un parámetro que va a ser el ID de la tarea. Vamos a decirle int ID. ¿Verdad? Que si le paso un parámetro ya lo sobrecargué. ¿Sí? Como usted está retornando una lista, pues al final, cuando definiste la clase lo harías con el public y definir que es una lista, no entiendo. ¿Cómo? No lo entiendo. Ahí en el nombre. Y active resort, antes de eso no hay que definir que es una lista.
No, porque yo estoy devolviendo un OK. Un OK es una respuesta, un OK es una respuesta a 200 de HTTP. Y dentro de la respuesta a 200 estamos mandando la lista de tareas. Yo no estoy devolviendo una lista de tareas, estoy devolviendo una respuesta HTTP. Y la respuesta HTTP tiene en formato JSON la lista de tareas, que son dos cosas muy diferentes. Ahora, si yo quiero hacer la sobrecarga de este ID, vamos a pasar el ID como parámetro. Entonces, para pasar el ID como parámetro, esta es la sintaxis. Le decimos que el ID viene como ID y yo lo puedo reforzar diciendo que el ID es entero. Pero a mí nadie me garantiza que ese ID exista. Entonces yo tengo que buscar esa tarea primero a ver si existe. ¿Y cómo la busco en una base de datos? Vea qué tan fácil. Voy a crear un objeto llamado tareas y la tarea vaya al contexto de datos, a la colección de mis tareas y busque una tarea. ¿Y aquí qué usamos? Expresión lambda. Entonces le voy a decir, ¿qué expresión lambda? Esto es una expresión lambda, donde el código de la tarea donde el XID sea igual al ID que me pasaron como parámetro. ¿Qué pasa? Él va y busca. ¿Qué puede pasar? Que la encuentre o que no la encuentre. Hay que preguntar, ¿cómo sé yo si la encontró? Pregunto, si la tarea es igual a nulo. Si la tarea es igual a nulo, ¿qué significa? No la encontró. Si no la encontró, vamos a retornar un not found. Él me devuelve un error 404, que es que no la encontró. Pero si la encontró, vamos a volver un OK. ¿Qué es un OK? Un error 200. Pero ¿qué vamos a mandar en el cuerpo del OK? Vamos a mandar la tarea que encontré. Ahí está. Entonces ahí tenemos los dos get. El get que las devuelve todas y el get que devuelve una sola. Ahora vamos con el post. ¿Verdad qué sencillo es el post? Yo en el post le mando la tarea. ¿Qué tengo que hacer yo con la tarea? Adicional a la base de datos. Y recuerden que las tareas son unas listas. ¿Se acuerdan que por eso vimos los IEnumerables antes de esto? Entonces, vea, yo le digo, si yo le digo en mi contexto, incluso yo le puedo decir mi contexto add. Ella sabe, porque como es una tarea, ¿qué le estoy diciendo? Adicione, le digo, adicione mi tarea. Ella sabe a qué tabla lo tiene que montar. Pero si lo hago así, no he grabado los cambios. Para grabar los cambios le vamos a decir al contexto, le decimos say, grabe los cambios y ahí sí graba los cambios de la tarea. Tarán. Y después le decimos que retorne OK, pero recuerden, cuando mandamos la tarea yo no la mando con ID, porque el ID se incrementa automáticamente. Pero si yo le digo que me retorne el OK de mi tarea, él me devuelve ya con el ID que quedó en la base de datos, porque esto es un objeto. Y recuerde que los objetos se mandan por referencia, no se mandan por valor. Yo mando un objeto, no tiene el atributo ID, la base de datos le asigna un ID, se lo manda y cuando vuelva al objeto ya viene la tarea con ID. Ojo a ese detalle. Ahora vamos a hacer el put. El put, cuando hacemos el put, también tenemos que buscar, porque ahí me está diciendo, actualizate la tarea 8, actualizate la tarea 9, la 10, la que sea. Yo tengo que buscar porque yo no sé si esa tarea existe. Entonces, de forma muy similar, voy a copiarme este pedacito de código porque bobo no soy. Vamos a copiar este pedacito de código que es el que busca y mira lo que le vamos a decir aquí. Cuando hagamos el put, le decimos, buscate esa tarea. Pero aquí cambia la expresión lambda, porque le digo, busque de la lista que tienes, buscate lo del objeto myTask con el ID. Si la tarea es nula es porque no la encontró. Si la encontró, tenemos que actualizar la tarea con el que pasaron como parámetro. Entonces actualizamos todo. ¿Qué puede cambiar de una tarea? Puede cambiar la descripción. Entonces le decimos que la tarea que hay en base de datos actualícela con la tarea que pasaron como parámetro. Y de forma similar voy a hacer lo propio para los otros campos. ¿Qué otros campos tenemos? También tenemos la fecha. Puede cambiar la fecha. Entonces le digo actualícela con la fecha. Y también puede cambiar el estatus de completada. Si la tarea es completada, cambiarla con lo que vino aquí en is complete. Y listo, señores. No siendo más, después de eso, ¿qué le podemos decir ya? Ya le podemos decir que a mi contexto de datos le vamos a decir update
update ¿qué? Actualice esa tarea. Pero si lo hago hasta ahí, ¿qué pasa? No ha guardado los cambios. ¿Cómo guardamos los cambios? Le decimos a mi contexto, le decimos save changes. Y cuando le decimos save changes, él ya los graba. Y cuando devuelvo, aquí tengo varias opciones. Puedo volver un no content, porque yo mandé el objeto, ¿para qué devolver el mismo objeto que mandé? Puedo volver un no content, es una buena opción. O también puedo volver un ok con la tarea como quedó. Ya eso es decisión de uno cómo quiere implementar el protocolo. A mí me gusta más devolver el objeto. No sé, de pronto lo mando y luego necesito consultar alguna cosita de ese objeto. Ahora, el borrar también es muy similar. Tengo que buscar, pero en el borrar a mí me pasan el ID. Entonces, ¿qué hacemos antes de borrar? Vamos a buscar la tarea. Entonces, ¿cómo buscamos la tarea? Breve. Vamos a decirle expresión lambda, tarea, búsquela, busque la tarea cuyo ID sea igual al ID que me pasaron como parámetro. Si no lo encuentro, no found. Y si la encuentro, ¿qué me toca hacer? Hay que borrarla de la base de datos. ¿Y cómo la borramos de la base de datos? Vea, es puros métodos de números. Contest, yo le digo remove. ¿Remove qué? Remove esa tarea. Entonces, pero ahí no he grabado los cambios. ¿Cómo grabamos los cambios? Con save changes. Y aquí sí justifica mandar un not content. Como diciendo, ok, pero no te va a mandar objeto. Y listo, señores. Ya tenemos, ya deberíamos poder probar esto. Entonces vamos a probarlo. Corremos el proyecto. Recuerde que ahorita estamos en el backend. Voy a correr el proyecto. Ahí tenemos Task Manager Backend. Ahí tengo todos mis métodos. ¿Qué métodos tenemos? Dos get, un post, un put, un delete. Empezamos con post. Cuando le digo post, porque si yo hago un get ahora, ¿qué me va a devolver? Try it out, execute. ¿Qué devuelve? Devolvió un 200. Pero ¿cómo me vino la lista? Vacía porque no hay tareas en la base de datos. Esto es correcto. No hay tareas. Ahora, pero como a mí me interesa, primero vamos a crear algunas tareas. Entonces, aquí, try it out. Empezamos. Entonces recuerden, cuando yo voy a mandar, para mandar no necesito mandarle el ID. ¿Para qué? Si eso lo graba la base de datos. Tarea 1, vamos a poner aprender C#. ¿Cuándo vamos a aprender C#? Póngale que dentro de un mes. ¿Y está completada? No, no está completada. Entonces da lo mismo mandarla en falso que no mandarla, porque el default de los booleanos es bold. Ahí está. Vean lo que estoy mandando yo. Este es el objeto. Aprender C#. Si yo le digo execute, ¿qué nos devuelve? Una respuesta a 200 y vea que le asignó la tarea número 1. La tarea número 1 era aprender C#. ¿Está completada? Falso. Ahora, mandemos otra tarea. La otra tarea va a ser aprender a crear una API, aprender una API en .NET Core. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Dentro de un mes. Si yo le digo aquí execute, ¿qué nos devuelve? La tarea 2, aprender .NET Core. Tarea 3, aprender Blazor. Y si yo le digo aquí execute, vea que ya nos creó la tarea 3. ¿Y cómo estoy seguro de que sí crean las tareas? Fácil. Si yo hago un get de tareas y le digo execute, mira que ya me devuelve las 3 tareas. Tarea 1, aprender C#. Tarea 2, aprender .NET Core. Tarea 3, aprender Blazor. Ahora, este era el get de todas. Pero ¿qué tal si yo ejecuto el get de una sola? Vea que el get de una sola tiene un parámetro que es el ID. Si yo le digo try it out, yo le digo quiero la tarea 10, ¿qué me debe devolver? Que not found. Si le digo execute, vean lo que pasa. Sale error 404, not found. Pero si le digo, no, yo quiero la tarea número 2, execute, ¿qué nos aparece? Aprender API .NET Core. Y ya tenemos probado el get y el post. Ahorita creemos otra para modificarla.
vamos a crear una tarea nueva. Esta tarea la vamos a poner la tarea bórrame. La tarea bórrame. Si yo le digo aquí execute, ¿cómo nos quedó? Nos quedó que la tarea 4 es bórrame. Ahora, voy a copiarme este body, porque yo soy tramposo. Voy a copiarme este body que me va a hacer falta para el otro método que es el otro método es el put. Voy a modificar esta tarea, bórrame. Entonces, para modificar la tarea bórrame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al put. Put es para modificar. Si le decimos try out, él me dice, ¿vas a modificar esto? No, yo no voy a modificar esto. Voy a modificar esta. La tarea 4 le voy a poner bórrame, pero le voy a colocar bórrame, pero ya. Bórrame, pero ya. Listo. Y si le damos execute, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve el objeto como quedó. Quedó bórrame, pero ya. ¿Cómo sé que sí la actualizó? Si volvemos a hacer un get de la tarea 4, execute, ¿cómo está la tarea 4? Bórrame, pero ya. Ahora, si yo le digo que vamos a modificar la tarea 44, le decimos execute, ¿qué nos dice? Not found. Tarea 44 no hay, no se puede modificar. Ahora, probemos el último. El último es el delete. Entonces, si miramos aquí el delete nos pide un parámetro. Si yo le digo borrate, hagamos el try out. Si queremos borrar la tarea 44 y le decimos execute, no encontrada, pero si le decimos borre la 4, la primer mes que nos devolvió un 204, y si lo vuelvo a ejecutar, ¿qué devuelve? Ya devuelve un no found porque ya no existe. Y señores, con esto ya tenemos todo el API necesario para poder conectarnos con la base de datos. Sí, señor. ¿Cómo? No, se pierde el 4. Ya él no reutiliza esos numéricos. Así funciona el motor de SQL. Listo, señores. Vamos a hacer un commit de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces aquí en Git Changes vamos a decirle controller with db. Listo, hacemos el commit all and sync y listo, señores. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias.